amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Habemos reforma educativa de la Cuarta Transformación. El Senado de la República avaló ya los dictámenes de la Ley General de Educación, de la Ley General de Sistema para Carrera de Maestras y Maestros y de Mejora Continua de la Educación. Ahora pasan al Ejecutivo para su publicación. Entre otros puntos, se abroga la Ley de Infraestructura Física Educativa y se reevalúa lo que sería el plan de maestros como profesionales de la educación. Los recursos para mejoras en las escuelas llegarán directamente a comités de maestros y padres de familia y se crea la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. Buenas noches, Marco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se cambió totalmente, ahora sí, la jugada. Hicieron una reforma constitucional que suponía pues cambiar las reglas del juego para las leyes secundarias. Cervera, buenas noches, perdóname. Hola, estás. Y ahora lo que sucede es básicamente que entramos en una dinámica en donde, por un lado, se mantiene, dicen, la concentración de lo que sería el control de la educación en el Estado, en el control presupuestario en el centro, pero sí se quitan lo que serían instrumentos para el control de los presupuestos para la remodelación o para el mantenimiento y el tema de la entrada y el sistema para los ascensos. Y en eso es donde parecería hay cambios importantes que para muchos pues son contrarios a lo que se había hecho anteriormente y que pues unos están en favor de esto como un mecanismo, dicen, de mayor apertura y otros dicen esto disminuye sustancialmente la capacidad para garantizar una educación de mayor calidad. Mira, yo creo que con franqueza para el auditorio que nos está escuchando, no creo exagerar al decir que se trata de un marco jurídico regresivo para los resultados de por sí deficientes del sistema educativo nacional. Sí tiene algunos aspectos rescatables, pero en su conjunto hay una serie de disposiciones, no solo contrarias al texto constitucional, en donde parecía que se habían establecido en términos generales reglas aceptables para, por ejemplo, tener un sistema de carrera de maestros y maestras en donde pudiéramos preservar que fuera la capacidad, el mérito de los docentes lo que les permita entrar al servicio docente y promocionarse en su carrera, ya sea con mejores salarios, manteniéndose dando clases o ascendiendo a posiciones de director o supervisor. Pero bien dicen que el diablo está en los detalles. Y en este caso, desde mi perspectiva, el diablo se metió con todo y cola a las leyes secundarias. ¿Y por qué son malas noticias para los papás que nos están escuchando y que tienen a sus hijos en las escuelas públicas del país? Porque lo que sabemos es que el elemento más importante, no el único, pero el más importante para mejorar el aprendizaje de los estudiantes es poder traer a los mejores docentes posibles, capacitarlos de manera adecuada para que tengan mejores resultados en las aulas. Y para eso se establecía en la Constitución una serie de procesos, dice la Constitución, que tenían que ser procesos públicos, transparentes, equitativos y en igualdad de condiciones. Sin embargo, producto de la presión política de la disidencia magisterial y consistente con la alianza política de este grupo magisterial con el presidente de la República, cuando empezaron a discutirse las leyes, se modificaron de manera importante la iniciativa original que Morena y otros partidos habían presentado. Y las modificaciones aquí sí importaron, porque por un lado, por más que digan que no es cierto que hay un pase automático para los egresados de las escuelas normales públicas y de la Universidad Pedagógica Nacional, ahí están los artículos. Hoy el señor secretario saca un video que circula en redes. Dice, basta leer las leyes. Sí, hay que leerlas.
Y uno observa el artículo 35, el artículo 39, numeral 8, y el 40, por ejemplo, de la ley de carrera de maestros y maestras, y no, obviamente no voy a leer todos los textos, pero a la audiencia, métanse en el internet, googleen, ley de la carrera de maestros y maestras, artículo 35, 39, numeral 8, el artículo 40. Las disposiciones en español llano implican un pase automático para estos docentes, que entonces ya no es un proceso de equidad de condiciones, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de eso? Hay, por supuesto, muy buenos normalistas y hay otros normalistas que salen de la escuela, se gradúan, pero no están preparados para dar clases, como ocurre con los profesionistas de otras instituciones. En el pasado, en la reforma que fue derogada, había la posibilidad de que gente de otras profesiones que tenía interés, por ejemplo, de enseñar matemáticas o química y demás, pudiera concursar para una plaza y entrar. Y hubo gente que era capaz y podía dar clases bien, y hubo gente que no lo hizo correctamente. Decir que tú automáticamente sales de una escuela normal y ya estás con el conocimiento primero que le llaman disciplinar, es decir, la materia que vas a enseñar, y tienes la capacidad pedagógica de hacerlo, con franqueza, es una mentira. Y están ahí los datos, si quieren ahorita los platicamos. Marcos, perdón, estábamos muy mal y se hizo una reforma probablemente no implementada en plenitud, pero que por lo menos tenía esta parte de evaluar y generar un sistema en el que poco a poco los maestros pudieran ir avanzando. Nos regresamos al sistema anterior. ¿Estamos comparativamente con ese sistema igual o peor? Desde mi perspectiva, y recuerdo que hace unos años platicamos de la reforma educativa anterior, tuvo muchos defectos en la forma de implementarse. ¿Sí? La evaluación más controvertida era la de desempeño de los docentes, en donde hubo una serie de injusticias. ¿Sí? Y la autoridad educativa de entonces no le cumplió a los docentes la promesa de capacitarlos correctamente. Y eso hay que aceptarlo y decirlo. Por lo mismo, había que hacer ajustes, más no tirar todo. Y aquí, pues con franqueza, tiramos todo. ¿Por qué? Porque por un lado volvemos al pase automático. Esto del pase automático ya estaba en la época hegemónica del PRI. Y pues ahí están los resultados en términos de aprendizaje. No hay más ciego que el que no quiera ver, que eso lamentablemente no fue benéfico para la educación en nuestro país. Ahora se da el pase automático, pero peor aún, hay miles de docentes que nos están escuchando. Y ellos saben que habían muchos logrado su plaza a partir de sus capacidades, de su desempeño. Y que además habían empezado a poder ser directores o supervisores, no debiéndole el favor al del sindicato. Pues ahora dicen, vamos a tener una evaluación multifactorial, pero meten otra vez en el mecanismo unas comisiones que se llaman comisiones tripartitas. ¿Qué quiere decir para la audiencia que nos escucha? Estas comisiones ya existían y de hecho quien las puso en su momento fue el que en 1992, un señor que era el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, que se llama Esteban Moctezuma, hoy secretario de Educación. Y en esas comisiones mixtas, que supuestamente era para que los del sindicato pudieran representar los intereses de los maestros, estaba supuestamente la representación del Estado. ¿Qué pasó en el pasado? El CENTE logró, por conveniencias y presiones políticas en los gobiernos de los estados y el gobierno federal de las distintas administraciones, priistas, panistas, perredistas, esto no hizo distingo en ese sentido, capturar las posiciones de la autoridad y tener su representación sindical. Esos entonces eran comisiones CENTE-CENTE. ¿Y por qué eran tan importantes? Porque esas comisiones tenían la última palabra para determinar cosas fundamentales para los docentes. ¿A qué escuela te puedes ir? ¿Quién podía ser director? ¿Quién podía ser supervisor? Eso derivó en prácticas de corrupción. Ahora tú metes una comisión tripartita. Tenían la idea original de poder incorporar las visiones, la evaluación de la propia comunidad escolar. Obviamente el sindicato se opuso, se lo quitaron,
Lo traía propuesto Morena, se lo quitaron. Y entonces dejaron solamente a la autoridad federal, estatal y al sindicato. Yo me pregunto, si en el pasado el sindicato pudo capturar la posición de la federación y del Estado, ¿por qué ahora no va a pasar eso? Y si tú eres un buen docente de los miles que nos están viendo, lamentablemente tú sabes que vas a tener que mejor llevar la fiesta en paz con tu sindicato nuevamente, porque eso va a determinar mucho en esas comisiones que van a decir si te dan un ascenso horizontal, es decir, mejor salario, o si te pueden abrir la puerta a ser supervisor o director. Si tú eres de revoltoso, lo que va a hacer la comisión, que también está observando lo de las adscripciones, es mandarte, como pasaba en el pasado, a las escuelas lejanas de donde tú vives. Y entonces tú como docente quedas indefenso y entonces te tienes que disciplinar. Pregunto yo en esto, ¿dónde está el valor o dónde está la preocupación del aprendizaje de los niños y de los jóvenes que acuden a las escuelas en estas condiciones? Pues yo lo veo totalmente ausente. Ahora, Marco, se trata de sustituir incluso la propia estructura que se tenía para construir las escuelas y se dice hay que regresar a un esquema de participación directa de padres de familia que sean los que manejen este tipo de recursos. ¿Tendría que existir algún mecanismo de supervisión para la utilización de los recursos? Y por otro lado también pues un tipo de asesoría de cómo se construyen las escuelas, porque bien a bien no queda claro que, pues yo entiendo que los padres pueden tener una visión mucho más clara de lo que se requiere en la zona, o los padres, los maestros, etcétera, pero condiciones de cómo construir la escuela en el lugar, pues requieres algún tipo de asesoría profesional. O equiparla. O equiparla. Pues mira, Ezra, yo con franqueza no entiendo esta disposición, porque esta es una disposición del capricho del señor presidente. Y hay que dejarlo con claridad. El señor presidente decía que hay que desaparecer, ya se va a desaparecer, al Instituto Nacional de Infraestructura Educativa porque había corrupción. Nada más que yo nunca he visto que haya presentado su gobierno una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública o ante la Fiscalía General para que pudieran castigar los supuestos actos de corrupción. Segundo, él dice, no, es que el pueblo es sabio y ellos van a saber cómo administrar los recursos de las escuelas. El pueblo puede ser muy participativo, pero los de la mesa y los que nos están viendo, yo pregunto, los señores camarógrafos que tienen hijos, ¿alguien de nosotros tiene los conocimientos para poder garantizar la seguridad estructural cuando se repara, se amplía o se construye una escuela? Yo no. Y nosotros no podemos, en ese sentido, andar jugando con la seguridad de las escuelas de los alumnos de nuestro país, máxime que somos un país de sismos. En ese sentido, me parece con franqueza una profunda irresponsabilidad que se quiere vestir de participación democrática. Si se quería participación democrática, que es muy necesaria, tendrían que haber ocurrido dos cosas. Fortalece los mecanismos de transparencia de los recursos que tú estás mandando a las escuelas, sin duda alguna, y yo no entiendo entonces por qué en la ley había una figura en las escuelas que se llama consejos de participación social. A esos consejos, ahora que eran antes obligatorios, los hacen voluntarios. Entonces, pues ya no entendí lo de la participación, pero peor aún, colegas. Esos consejos, ahora que en el caso de la lana para las escuelas se van a llamar consejos de administración escolar, dicen, van a estar formados por los directores, los profesores, representantes de padres de familia y alumnos a partir del 4º año de primaria. Yo no sé cómo un alumno de 4º de primaria puede tener algún dicho sobre cómo se construye una escuela. Y insisto, perdón, a lo mejor es políticamente incorrecto, pero creo que cuando se está hablando de la seguridad de las escuelas, no se puede ser políticamente correcto. Se tiene que denunciar la irresponsabilidad que acaban de aprobar los señores legisladores en su mayoría. Y con franqueza, la parte que más me parece triste es que las consecuencias de haber aprobado un marco jurídico de estas características
quienes las van a sufrir son aquellas familias que no pueden aspirar, no tienen los recursos para escaparse de estas condiciones. Son los menos favorecidos de la sociedad. Uno quiere pensar que la educación necesitamos en nuestro país no dependa del código postal en el que uno viva, que independientemente uno si vive en Chiapas, si vive en Hidalgo, si vive en Sonora, si es de clase media, si es de clase menos favorecida, lo que sea, que podamos tener el derecho a una educación de excelencia, realmente de equidad de oportunidades y de inclusión. Pero a ver, yo observo lo aprobado y además la propuesta del presupuesto que el Ejecutivo ha mandado para la educación. A ver, la ley de educación que se aprobó dice, establezcan escuelas de tiempo completo, que son las que han tenido buenos resultados. Pero el presupuesto del presidente le recorta el 50%. La ley dice, vamos a poder revalorar al magisterio y darle su derecho a su capacitación, pero el presupuesto le recorta el 20% a los cursos de capacitación. Vamos a fortalecer a las escuelas normales. Pero le recortan también el 20% a su presupuesto. Vamos a darle oportunidad educativa a los jóvenes, pero para el programa de expansión de educación media superior, las prepas, en pocas palabras, le recortan el 86% de los recursos. Entonces, en resumen, si yo observo este marco jurídico y la propuesta presupuestal para implementarlo, tengo que ser con franqueza que es una regresión para el país. Marco Fernández, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el martes la puesta en marcha de la investigación previa para el proceso de destitución o impeachment contra el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, esto tras más de 2 años con la trama rusa. Ahora el detonante de esta nueva apuesta contra Trump fue el escándalo sobre las presuntas presiones de Trump a Ucrania para perjudicar la candidatura electoral del demócrata Joe Biden. La guerra que se espera en Washington de cara a las elecciones del año próximo será dura y podría perjudicar la reelección del inquilino de la Casa Blanca, Ernesto, y además de esto, te diría yo, un elemento todavía mayor, lo que puede complicarle para México en términos del Tratado de Libre Comercio. En esta ocasión, el tema es muy claro. Llamémosle soplón o informante, un miembro del equipo de inteligencia de los Estados Unidos, descubre, le dicen muchísimos otros agentes, que el señor Trump ha estado utilizando los canales propios de la presidencia, no para temas de interés nacional o de interés de los Estados Unidos, sino para beneficiarse en función de cuestiones electorales. Una, pues buscar otra vez esta trama que la tenía desde la elección pasada, de una empresa que habría sido la que intervino en las elecciones de Estados Unidos, pero no en favor de él, sino en favor de Hillary Clinton, lo que jamás han podido finalmente pues, establecer o plantear como tal. Lo que sí es cierto es que lo que pues finalmente consigue es tratar de armar esto junto a otro reclamo, que es el de Joe Biden. El hijo de Biden tuvo ciertos negocios allá en Ucrania. Se trató de establecer lo que era pues algún tipo de vínculo o de presencia de Biden con la anterior administración ucraniana. Pues no, esto no se pudo demostrar, pero el señor Trump sigue presionando en el lenguaje, dicen algunos de la mafia. Mira, Estados Unidos te ha ayudado, les ha ayudado, no hemos recibido lo mismo, te pido un favor, me investigas primero lo de la señora Clinton y bueno, pues hay también el tema de Biden, a ver si te comunicas con el fiscal y te mando además a mi abogado personal, en algo que pues ahora sí, muchos demócratas que decían ya no vamos a llevarlo a un juicio político porque esto nos puede pues, significar algo totalmente contrario, pues ahora resulta que pues hay muchas pruebas como para, no sé si echarlo abajo, si los republicanos lo van a defender, pero es una verdadera bomba. Es una bomba, sí, no cabe la menor duda, Ezra. Durante muchísimo tiempo, prácticamente 2 años y medio, los demócratas han estado buscando esta pistola humeante, como le dicen en Estados Unidos, a smoking gun. Ya la tienen, la verdad es que sí hay elementos necesarios y suficientes para poder empezar un proceso de esta naturaleza, un proceso de impeachment.
El problema de fondo es si van a juntar los votos necesarios en la Cámara de Representantes, 67% necesitan, y para eso necesitan el 100% de los demócratas, que probablemente lo tienen, necesitan a los dos independientes y necesitan un 20% de los republicanos. Eso lo necesitarían en el Senado. En el Senado, eso es correcto, que ahí es en donde verdaderamente se detona este problemón. Porque ya tienen, pues digamos, los elementos ahí puestos, la evidencia. Ahora, mencionas esta implicación para México, yo creo que puede ser peligrosa, no cabe la menor duda. Entrar en una discusión de esta naturaleza en estos momentos en las cámaras en los Estados Unidos, especialmente en el Senado, podría prolongar la aceptación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio. Mira, siempre tenemos ahora sí que la enorme ventaja de que si no entra en operación el TEMEC, tenemos el Tratado de Libre Comercio anterior. No nos perjudicaría tanto, digamos, si no se aprueba en octubre, pues probablemente sea en marzo, pero la incertidumbre de cómo se va a resolver estos puntos hacia adelante, sin duda alguna siempre representan una posibilidad para México. El otro aspecto negativo para México es pues que realmente para Trump somos su piñata favorita. Y para poder distraer la atención de un tema tan contundente como su vinculación con el presidente ucraniano en perjuicio pues, de traición a la patria en los propios Estados Unidos, nos utilice con mucho mayor frecuencia de lo que ha venido utilizándolo. Y bueno, un día se levanta de buenas y está muy de cuates con México y dice que hemos hecho un esfuerzo extraordinario y menciona la cantidad de posibles migrantes que se han detenido en la frontera gracias a la labor de México. Otro día menciona cuánta gente México ha puesto en términos de guardias, de la Guardia Nacional, para salvaguardar, y otro día se levanta enojado y en aras de un discurso que efectivamente lo posicione nuevamente frente a su electorado, pues nos puede utilizar muy frecuentemente y sabemos, porque lo hemos vivido durante los últimos 2 años y medio, cómo afecta eso al tipo de cambio, cómo afecta nuestra dinámica de crecimiento y sin duda alguna cómo pues, nos va a seguir utilizando por lo menos los próximos 12 meses sin ninguna contemplación. Yo creo que ahí el tema está ligado también al hecho de que parecería que había, hasta antes de este asunto del impeachment, había un cierto acuerdo ya entre republicanos y demócratas sobre la posibilidad de la aprobación. Los demócratas tenían cierta reticencia en algunos puntos, pero aquí no había vuelta de hoja, es fast track, o sea, es o apruebas todo o lo rechazas todo. Y parecería que estaba esto a punto de turrón, digamos, como sí, dicen. así es, básicamente por el hecho de que los demócratas habían visto que finalmente existía esta necesidad de evitar una crisis mayor. Pero en este momento esto se contamina enormemente. En Canadá también puede haber cierto cambio, pero no creo que se arriesguen a tanto. En este caso, esto es una guerra despiadada, lo que se ha desatado, porque si bien es cierto que difícilmente pueden sacar a Trump de aquí hasta la elección del año que entra, el proceso de impeachment, de juicio político, es larguísimo. Digamos que lo que presenten, el día de hoy se presentó el propio informante como tal y presenta las pruebas de lo que es para él, pues ya básicamente una acción de verdad de presión política hacia el propio presidente ucraniano. Hasta en 8 veces le insiste durante las 2 diferentes conversaciones que tuvieron. Es increíble ese tipo de presiones en contra de un presidente que de alguna manera pues lo ponen en tela de juicio. O sea, ya no hay mucho para dónde hacerse. La propia Casa Blanca lo ha reconocido. Ellos mismos liberaron, porque pues evidentemente con mucha no se censura, pero lo liberaron el documento. Pero cuando uno ve el documento completo, es una cosa que, bueno, por supuesto, esto es lo que hace que alguien como Nancy Pelosi, que decía, no le vamos a entrar a esto, porque va a terminar convirtiéndose en un arma del propio Trump. Va a decir, no me pueden demostrar nada con el caso ruso, con lo que Mueller había sacado. Pero en esta situación, el papel o los documentos eran tan demoledores. Y entonces tú ves a los republicanos diciendo, bueno, es que no le dice abiertamente, a ver, si no me das esto, no te voy a dar el dinero. Si no me das la información, no te voy a dar el dinero. Se lo dice en positivo, le dice,
si me lo haces, te invito a la Casa Blanca y vemos hasta dónde podemos llegar. Y bien, exactamente. En un lenguaje, dicen algunos de mafia, te hemos ayudado mucho y nosotros no hemos recibido lo mismo. Y le corta, además, antes de la llamada, le había cortado la ayuda militar. En algo que es muy difícil de procesar, hay senadores como Mitt Romney y otros más, algunos poquitos republicanos, que dicen, bueno, esto no es algo que se puede sostener tan fácilmente, o sea, no puedes apoyar al presidente en esto. Es cierto que son senadores que habían pocos senadores republicanos, pero que tenían sus reticencias con respecto a Trump o la posibilidad de apoyarlo en la reelección, pero esto se empieza a convertir en una situación muy, muy grave por el tipo de acción que se está generando. Otro elemento que creo que es importante, si esta fuese una acción institucional de Estados Unidos para presionar a Ucrania por cualquier cosa, sería una relación en donde el que estaría involucrado sería el Departamento de Estado. Es correcto. ¿Sí? Sí. Y aquí a quien manda es pues ahora sí, a su abogado consigliere, personal. al nuevo, el otro ya lo tienen preso allá, el señor Cohen, y ahora manda a Rudy Giuliani a hacer esto y saca a todos los demás de la jugada. Tiene a Raymond Barr, al procurador general, que lo tiene ahí para que le den la información, lo tiene relativamente controlado, y al mismo tiempo tiene un Giuliani brincando a Madrid, a Ucrania, etcétera, a conseguir la información en algo que sí habla pues del hecho de que está utilizando a una, como decía alguien ayer, hay dos elementos criminales que están ahí presentes, Ernesto. Uno, el presionar a una potencia extranjera, a un país, a otro país, para intervenir, para que le dé información que pueda enlodar al propio contendiente contrario a él, ¿sí? El caso de Joe Biden. Ese es un delito. Y el otro delito sería, básicamente, creo que es también la extorsión. Claro. El decirle, pues fíjate que si no me das la información, pues simplemente la ayuda militar no fluye. Y esos serían los dos delitos por los que estarían echando toda la carne al asador. Y tras bambalinas, fundamentalmente lo que está ahí, Ezra, es que si fuera por una necesidad de Estados Unidos como país, podrías tener algún tipo, no de disculpa, pero ciertamente de argumento. Es para una cuestión meramente personal. Y eso, pues no se puede utilizar el poder que tiene la Casa Blanca para satisfacer tus propias necesidades. Sin duda alguna, estar metido en un problema, va a haber una guerra tremenda. Y mira, si fuera el único flanco que tiene abierto Estados Unidos en estos momentos en términos de negociaciones internacionales, dices, pues a lo mejor la puede salvar. Pero pues tiene abierto el flanco chino. Yo creo que los chinos ahorita se están sobando las manos para decir, pues en este proceso de debilitación del presidente, vamos a ver hasta dónde estira la liga, porque ya hemos visto durante las últimas 2 semanas un ablandamiento en términos de decir, vamos a bajarle un poquito a los aranceles que le hemos puesto a China. Se estaban dando un tiro en el pie, como todos lo sabemos. Está empezando a tener una afectación sobre la industria manufacturera norteamericana. Y bueno, pues los chinos dicen, de aquí soy. Vamos a ver hasta dónde podemos presionar para que nos sigan liberando en este proceso pues, de reversión de lo que hemos visto de enero del 2018 a la fecha, que es un incremento brutal de las tarifas que le ha puesto Estados Unidos a China y que China le ha puesto a Estados Unidos en detrimento del crecimiento de los dos países y del mundo entero. Y tiene otros frentes abiertos también por ahí, la relación con el propio primer ministro de Gran Bretaña, que bueno, ya renunció hasta a su pasaporte norteamericano. Quién sabe a dónde vaya a acabar también este problemita, porque él se comprometió directamente a ayudarle a Inglaterra en este proceso de Brexit, y ahorita yo creo que se está echando 2 pasos para atrás para ver hasta dónde realmente puede llegar pues un problema de esta naturaleza. Y está ahí además pues el otro problema, que es la relación con Rusia, porque él apareció como un intermediario para resolver el problema entre Ucrania y Rusia, que esa sería la jugada política que le beneficiaría también en el ámbito de los negocios. Y otro elemento que es interesante en la conversación entre el presidente ucraniano y el de los Estados Unidos, señor Trump, es que le dice el presidente ucraniano, le dice, pues cuando yo estuve en Nueva York, fíjese que me he hospedado todo el tiempo en sus hoteles. Y si eso no tiene que ver con un problema muy, muy claro pues de conflicto de intereses, es pequeñísimo. Han llegado a un verdadero momento de degradación política que está poniendo a los Estados Unidos en entredicho en su sistema electoral y en su concepto de democracia. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Economía mexicana, otra vez el problema del crecimiento, otra vez datos que hay que pues poner
ahí en la mesa para ver qué es lo que sucede en nuestro país. Esto es Dinero y Poder. El INEGI informó que el indicador global de la actividad económica, el IGAE, disminuyó 0.01%. El INEGI informó que el indicador global de la actividad económica, el IGAE, disminuyó 0.01% en julio, esto respecto al mes inmediato anterior, mientras que en su comparación anual la caída fue de menos 0.6%. Las actividades secundarias cayeron menos 0.4% y las terciarias 0.1%. Por otro lado, durante la primera quincena de este mes, la inflación del país se desacelera a una tasa anual de 2,99%, el menor nivel en 3 años. De acuerdo con un sondeo de los analistas de Reuters, los analistas preveían una inflación de 3,05. La subyacente, más importante todavía, crece a una tasa interanual de 3,78. El INEGI también informa que en agosto la tasa de desocupación a nivel nacional está en 3,6% de la población económicamente activa. Pues ahí están los datos. Duros. Duros. A ver, tasas, la buena, tasas de inflación bajas. Sí, eso es muy bueno, no cabe la menor duda. Tasas de empleo o de desempleo, de desocupación, parecería que es un dato bueno, pero con un crecimiento todavía importante de lo que serían pues, el empleo no formal. Sí, el directo, tasa, el empleo informal. El empleo informal crece y eso es lo que te habla de este desajuste, digamos. Y la parte quizá más difícil de afrontar es todo este nivel de desaceleración que ya te lleva a cifras negativas. Este IGAE, que es algo así como el PIB mensual, ¿sí? Te lleva a pensar que el segundo trimestre estará, en términos de PIB, negativo. En el área negativa. A ver, el tercer trimestre, sí, prácticamente ya llevamos. De hecho, si vemos el comportamiento del IGAE, se da una caída muy fuerte a partir de enero, todavía con tasas de crecimiento positivas, y luego hemos tenido de los últimos 4 meses en materia de información, 3 en terreno negativo. Entonces sí hay una elevada probabilidad de que tengamos una tasa de crecimiento negativa en el tercer trimestre del año, cuando tuvimos negativa en el primer trimestre y prácticamente tablas en el segundo trimestre. Digamos, si nos ponemos muy flamencos en términos de la definición de una recesión, no estamos todavía ahí. De hecho, si sacas el promedio de crecimiento de los 7 primeros meses del año contra los 7 primeros meses del 2018, todavía tenemos una tasa de crecimiento positiva, 0.1%, ahí precisamente en la rayita, pero el comportamiento de los últimos meses realmente es bastante malo. ¿Dónde está la desaceleración fundamental? Evidentemente en el sector industrial, que ya tiene más de 10 meses en terreno negativo. Prácticamente desde septiembre del año pasado entró en terreno negativo la industria, y por industria al interior de la misma está fatal la construcción, que trae menos 9% de crecimiento, está fatal la minería, en donde la producción de petróleo trae tasas de decrecimiento del 7%, y pues desde luego el que salva un poquito la tablita es la industria manufacturera, que está vinculada al sector exportador. Tampoco, digo, son 21 ramas manufactureras y de esas solamente 5 tienen tasa de crecimiento positiva, que son computación, equipo de cómputo que se exporta hacia los Estados Unidos, automóviles, que es precisamente otro sector, maquinaria y equipo, con tasas de crecimiento cercanas al 4%, tampoco para hacer fiesta y echar cohetes. Y luego tienes 2 sectores que siguen teniendo tasa positiva, que es alimentos y bebidas. Consumo que continúa pues todavía positivo. Productos dicen todavía de aumentos salariales positivos, y esto se desacelera, va cayendo, pero se mantiene como un motor. Tienes 3 fenómenos atrás del consumo, que son tus fuentes de ingreso. La fuente formal, que se ha venido cayendo en términos del empleo de manera muy importante.
Tienes la parte informal, que esa sí ha estado creciendo y también tienen cierto tipo de remuneración, y tienes las remesas. Las remesas, sin duda alguna, han crecido y de manera muy importante, compensando en parte esta caída del empleo formal de la economía mexicana. De todas maneras, hay cierto reflejo sobre la composición del consumo. El gasto corriente sigue creciendo a tasas cercanas al 1,5%. Es básicamente comida, medicinas, lo que compran las familias mexicanas. Lo que se ha caído muy fuertemente es la adquisición de bienes duraderos. Coches, electrodomésticos, casas, han tenido un comportamiento realmente muy malo, no nada más en el transcurso de este año, sino ya lo venimos arrastrando durante un par de años, precisamente por esta aversión al riesgo que muestran las familias mexicanas. Y en ese contexto el papel del Banco Central, pues sí le da un respiro a la parte inflacionaria, no cabe la menor duda, le abre cancha para bajar poder... esta tasa de interés. Pero bajar la tasa de interés no creo que tenga un impacto muy importante sobre qué motor de crecimiento actúa esta baja de tasa de interés, sobre la inversión. Y la inversión está parada no por el nivel de tasa de interés, sino por un fenómeno de certidumbre. Desde hace un buen rato, el componente de demanda agregada que más ha sido afectado es precisamente la inversión, que está con una tasa de decrecimiento en los 7 primeros meses del año cercana al 7.5%. Eso es lo que se ha venido cayendo. Si lo quieres dimensionar en pesos, un poco para que nuestro auditorio lo pueda entender, estamos cerca de 450,000 millones de pesos por abajo del nivel de inversión que deberíamos de tener para crecer, no muchísimo, pero sí por lo menos al 2%. Este desplome ha llevado a la inversión total del país, si sumas la pública y la privada, a niveles por abajo ya del 20%. Estábamos en 19.8%, según los últimos datos del INEGI, sin duda alguna muy lejos del nivel que requieres para crecer al 4%, deberías de estar en niveles cercanos al 26-27% del PIB. Este problema lo que te dice es, no importa qué tanto le bajes a la tasa de interés, la inversión no va a reaccionar si no cambian otro tipo de cosas vinculadas fundamentalmente a la certidumbre de que una inversión de largo plazo pueda ser sostenida en ese mismo lapso. Ahora, esta inversión tendría que estar ligada también a un aumento de la inversión pública y, por supuesto, de ahí inversión privada, pero inversión pública en las actuales condiciones no alcanza el presupuesto para eso. Requerirías una reforma fiscal o una mayor captación con la actual reforma fiscal, que es lo que están intentando para el próximo año. Esto por un lado. A ver cómo se termina este año en ese sentido. El otro elemento es pues, el crecimiento de la economía norteamericana. Ahí es donde, por lo pronto, seguimos en el 2% en Estados Unidos. Esto ayuda. Esperemos que estas señales de desaceleración en Estados Unidos no se consumen, aunque pues con todos estos escenarios que hemos mencionado, a ver qué pasa, pero lo cierto es que ahí está, industria manufacturera, exportaciones, pues es el motor que sigue manteniendo esto y que esperemos se continúe para ver la posibilidad de un al menos pequeño repunte de la economía mexicana para finales de el último trimestre del año y octubre, noviembre, diciembre y principios del 2020. Ahí juega un papel crucial el crecimiento de la economía estadounidense. En 3 de sus factores, que es lo que más preocupa en estos momentos en Estados Unidos, que es el comportamiento de su inversión, que tampoco está muy bien. Los inversionistas norteamericanos están viendo señales de mucha incertidumbre en la economía estadounidense y se están echando un pasito para atrás. El comportamiento de su industria manufacturera, que está, pues francamente mal. La verdad es que tiene ya 3 meses consecutivos de tasa de crecimiento negativa. Y el sector de construcción de casas. Ahí está bastante mal, están cayendo los precios en las principales ciudades de los Estados Unidos y eso tiene un impacto muy importante sobre lo que perciben las familias norteamericanas de su riqueza. Si cae el precio de su casa, ellos se sienten más pobres y desde luego disminuyen su consumo de cosas fundamentales para nuestra economía, como es automóviles o como son electrodomésticos o propias computadoras. Y desde luego una menor construcción también le pega porque una cantidad importantísima de mexicanos trabajan en el sector construcción de los Estados Unidos. Y le pega también a la posposición, por ejemplo, de vacaciones, que también le pega en términos de nuestra generación de divisas. Ojalá Estados Unidos no entre en un proceso, ya no de recesión, de desaceleración,
porque le pegaría fuertemente al único motor de crecimiento que hoy por hoy tenemos encendido y son nuestras Y lo que exportaciones. mencionábamos en el otro bloque, que era pues básicamente el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que ese es uno de los elementos, la guerra de Estados Unidos contra China, este modelo de un presidente Trump que va a Naciones Unidas a decir que hay que aplaudir a los patriotas y no a los globalizadores. Otra vez estos modelos de cerrazón de economías que lo único que desatan es menor inversión, menor consumo. Y menor productividad de las empresas norteamericanas. Como tal, ¿no? Y creo que ahí es un punto que estaría bastante complicado como para poder insertar la economía mexicana en un esquema proteccionista que sería verdaderamente suicida. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted una muy buena percepción que tiene la población mexicana sobre el combate a la corrupción en esta administración. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo con la edición 2019 del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional, el número de mexicanos que percibe un incremento en la corrupción en el país baja significativamente del 61% en 2017 a 44% en 2019. Un cambio fundamental. Con datos de los últimos 12 meses, en la encuesta se detalla que una de cada 3 personas, el 34%, dice que tuvo que pagar un soborno para realizar algún trámite de un servicio público, en comparación con 2017, cuando el 51% de los encuestados admitieron esta práctica. Ernesto, aquí este dato es interesante porque, por un lado, lo que queda claro es que esta idea de la honestidad del gobierno de López Obrador es algo que está fijo en la mente de los mexicanos, independientemente de que las prácticas de corrupción se puedan dar en policías, en jueces, incluso aparece ahí el dato, pero la población identifica claramente la figura del presidente como un presidente honesto, sí, y la reproduce directamente en este perfil de sentir que la corrupción ha disminuido significativamente, independientemente de lo que ahí suceda. Por el contrario, en el caso de lo que sucedía hace un año con la figura todavía de Peña Nieto, en donde pasara lo que pasara, la figura del presidente Peña Nieto estaba ligada a un modelo de corrupción y por ello incrementos tan importantes en la percepción de corrupción. Aquí lo interesante es tratar de encontrar el mecanismo a partir del cual esta percepción de corrupción termina convirtiéndose en un elemento que permita precisamente crear los elementos institucionales que te permitan hacer que instancias de poder se sometan precisamente a esta lógica de no prácticas de corrupción, que creo que tienen que ver básicamente con mecanismos de vigilancia, porque de lo contrario, esto de que el funcionario va a imitar la imagen del presidente, lo dudo mucho, y aunque el presidente siga teniendo y fortalezca esa imagen de presidente honesto, no corrupto, ¿sí?, el hecho de que no existan mecanismos de vigilancia y de control en paralelo y la gente en la práctica siga viviendo con este modelo de corrupción, eventualmente hará que esto simplemente no cheque con la realidad, ¿no? Sí, es correcto. La verdad es que está perfectamente ligada esta percepción de tener un presidente honesto, que aproximadamente 62% de la población, de acuerdo con la última encuesta GAISA, percibe al presidente como una persona honrada, con su nivel de popularidad y de aprobación. Está perfectamente claro. No hay absolutamente ninguna duda de que la mayor parte de la población, independientemente de su filiación política, lo percibe como una persona honrada. Y eso ha permeado, sin duda alguna, y ha ayudado a los diferentes órdenes de gobierno para tener también una percepción no tan elevada como la del presidente, a la hora que uno le pregunta en diferentes instancias a la gente en sus niveles de percepción de corrupción cambia, pero no cambia tan dramáticamente. Sí hay un fenómeno, digamos, de ola positiva del presidente hacia abajo. El problema de fondo es esto que mencionas, ¿cuánto puede durar hacia adelante mientras no haya mecanismos de control?
pues digo, ya olvídate del gobierno federal, que lo puedes tener perfectamente claro a nivel del gabinete y a niveles diferentes, pero cuando te metes con gobiernos estatales o con gobiernos municipales, que son los que lidian directamente y que a lo mejor ni siquiera tienen la misma afiliación política del presidente, al ciudadano común y corriente pues empieza a diferenciar lo que es el gobierno federal y su imagen del presidente con que le estén cobrando una mordida por haberse estacionado mal o para sacar un trámite o un papel, que eso, pues desde luego es un fenómeno que te dura hasta en tanto se enfrenta precisamente con este tipo de acciones. Los mecanismos, una vez que tienes esa información para poderlo erradicar, van mucho más allá que solamente la instrucción de decir, aquí ya no se hace ese tipo de corrupción. Tiene que ver, pues evidentemente, con un fenómeno educativo, pero también con una falta muy importante de estos mecanismos para decir, te sorprendimos en un acto de corrupción y pues vas a tener un castigo, que puede ser la pérdida de tu plaza, que puede ser una multa, que puede ser... Bueno, la estipulación está ahí, el problema es cómo lo ejerces de manera ejemplar. Y aquí la parte de ejemplo es muy importante, precisamente si quieres seguir afectando positivamente tu imagen de tener un gobierno que lucha contra la corrupción en el corto plazo. Yo creo que esto estaría necesariamente también vinculado a la creación de algo que se quedó ahí atorado, un sistema nacional anticorrupción, que pues no ha sido ya considerado como fundamental o como prioridad para esta administración, pero que si no consigue tener una especie de barrera o de mecanismo que supervise y que desmonte lo que son prácticas de corrupción tradicional, porque se puede armar lo que serían pues, estos grandes casos, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, decía el presidente con respecto al tema de las farmacéuticas, con respecto a modelos de monopolio o de presión desde arriba hacia las secretarías de Estado y hacia quienes piden dinero, etcétera. Y a esos niveles tú puedes, pues, incluso denunciar y tratar de evitarlo. El problema es cuando lo bajas a los niveles de la práctica, cotidiana. a la vida cotidiana, y ahí es donde la población, pues en principio reconoce por un lado la propia honestidad del gobernante, pero en la práctica sigue teniendo que hacer pues uso de su propio ingreso para poder recibir un servicio por el cual no tiene por qué soltar esa cantidad de dinero. Sí, a final de cuentas, el público difícilmente lee los números generales. A final de cuentas, pues casi el 80% de las licitaciones públicas son por adjudicación directa y ahí no ha habido un cambio respecto a administraciones anteriores. Pero eso no es realmente lo que le importa a la gente. A la gente lo que le importa es ese roce cotidiano, y ahí sí quisiera tener un mayor nivel de transparencia, no en los números generales, sino precisamente en su experiencia. Yo sí reconozco que hay cierto tipo de trámites, al menos en la Ciudad de México, en donde se ha mejorado notablemente en términos de expediciones de licencias, en términos de tarjetas de circulación, por experiencia propia y por la propia lectura de pues, este tipo de cifras de cómo se expiden y con qué velocidad se expiden en estos momentos. No ha sido la misma experiencia que han tenido otros conocidos, por ejemplo, en el sector construcción, que en donde aparentemente sí hay un nivel todavía importante y donde es difícil permear estos niveles en un periodo razonable de tiempo. Y yo creo que hay otra pregunta muy importante en el trasfondo de todo esto, es ¿cuánto tiempo le das a la presente administración para que pueda empezar a incidir en esos niveles, Serra? Y pues hace relativamente poco, hace 3 meses, la gente le estaba dando 1 año para que pudiera incidir. En esta última encuesta lo que está diciendo es, pues yo creo que se van a necesitar 2 años para que se pueda incidir en un sistema como el mexicano, donde había una permeabilidad de la corrupción tan importante. Yo creo que en ese sentido lo que sí sería fundamental es el reconocimiento de que hay ciertas instancias que requieren pues de ser, no es que las tengas que mostrar como corruptas, pero sí de ir eliminando a cada uno de estos elementos a partir de estrategias muy claras. Mucho de lo que tú dijiste con respecto a que se acabó la corrupción en muchos lugares en la Ciudad de México es porque los trámites los haces básicamente... Claro. Y la tecnología te ayuda. Exactamente, vía tecnológica, es el incentivo vía correcto. cibernética, lo que tú le quieras llamar, y en función de eso no hay un contacto directo con un funcionario y eso es lo que te permite de alguna manera reducirlo. Hay otras que en donde pues, la presencia de un elemento humano pues,
que es necesario porque la máquina no te puede pues, dar todo, te puede ayudar, es cierto, pero también te puede perjudicar. Y en ese sentido es que todavía hay una diferencia sustancial entre uno y otro. Yo creo que el esfuerzo se tiene que realizar, que está ahí la intención del gobierno, pero lo que no ha cambiado todavía es toda una estructura que hay que finalmente desmontar para poder crear no una cultura diferente, porque esto de hablar de cultura de corrupción, yo creo que simplemente hay incentivos para ello. Correcto. Y desincentivos para ello, que es finalmente cómo funcionan en un Estado de Derecho, por supuesto, que es lo que tenemos todavía como algo bastante difícil de manejar. En las dos tareas fundamentales, que son a final de cuentas las grandes promesas de esta administración, que es corrupción, sin duda alguna, y seguridad, porque ahí también sí hemos tenido un proceso de reconocimiento de la población en general de que todavía las cosas en términos de seguridad no han mejorado respecto a lo que teníamos en regímenes anteriores, como sí lo han mejorado esta percepción en la corrupción. La tarea fundamental tendrá que estar centrada en ese punto. En ese punto, sin duda alguna, porque de lo contrario pues será muy difícil, incluso el tema de seguridad pueda disminuir cuando el elemento de corrupción está ahí presente. Enrique Cervera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en el 11. Muchísimas gracias y muy buenas noches.